Bienvenidos a las ideas para el estudio personal y familiar de Ven Sígueme de esta semana titulado Para que salgas triunfante, que comprende las secciones 10 y 11 de Doctrina y Convenios. El anotar las impresiones recibidas mientras se lee las escrituras es como plantar semillas. Incluso las impresiones pequeñas pueden conducir a revelación personal significativa. A medida que progresaba la traducción del Libro de Mormón, surgió una pregunta de manera natural. ¿Qué debían hacer José Smith y Oliver Cowdery en cuanto a las páginas de traducción que se habían perdido? Lo lógico hubiera sido regresar y volver a traducir esa parte, pero el Señor podía ver algo que ellos no podían ver. Hombres inicuos tramaban alterar las palabras de esas páginas para poner en duda la obra inspirada de José. Dios tenía un plan para frustrar los esfuerzos de Satanás y compensar lo que se había perdido. El plan se puso en marcha a miles de años antes, cuando el profeta Nefi se sintió inspirado a crear un segundo registro que cubría el mismo periodo. Más adelante, Mormón fue inspirado a incluir ese registro en el Libro de Mormón para un sabio propósito conocido por el Señor. Mi sabiduría, le dijo el Señor a José, es más potente que la astucia del diablo. Ese mensaje es tranquilizador en una época como la nuestra, en la que los continuos esfuerzos del adversario por debilitar la fe se están intensificando. Como José, podemos ser fieles y seguir en la obra a la que Dios nos ha llamado a llevar a cabo. Entonces hallaremos que Él ya ha preparado un medio para que las puertas del infierno no prevalezcan en contra de nosotros. Ideas para el estudio personal de las Escrituras. Tema: Satanás procura destruir la obra de Dios. Satanás prefiere que olvidemos que existe, o que por lo menos no reconozcamos sus intentos por influir en nosotros. Pero las palabras del Señor que se encuentran en Doctrina y Convenios 10 revelan que Satanás se encuentra constante y activamente en oposición a la obra de Dios. A medida que lea los versículos del 1 al 33, encuentra la forma en la que Satanás procuró destruir la obra de Dios en la época de José Smith. ¿Qué semejanzas nota con la forma en la que Satanás obra en la actualidad? Usted podría pedirle al Señor que le ayude a ver cómo Satanás le está tentando. ¿Qué aprende en la sección 10 que le ayude a resistir los esfuerzos de Satanás? Tema: la sabiduría del Señor es más potente que la astucia del diablo. Con más de 2400 años de anticipación, el Señor hizo los preparativos para compensar la pérdida de las páginas del Libro de Mormón. ¿Qué aprende en cuanto al Señor en Doctrina y Convenios 10? ¿Qué evidencias de la sabiduría y la presciencia de Dios ha visto en su vida? El registro que Dios preparó para reemplazar el manuscrito perdido ahora se encuentra de primer Nefi a Ovni. ¿En qué forma los relatos y las enseñanzas de ese registro han dado mayor claridad al Evangelio para usted? Tema: si le pido a Dios, recibiré. Varios de los amigos y familiares de José Smith le pidieron que procurara conocer la voluntad del Señor en nombre de ellos. José lo hizo de buena gana, pero el Señor también estaba dispuesto a darles revelación personal. En Doctrina y Convenios 11, una revelación que José recibió a favor de su hermano mayor Hiram, el Señor dijo: «Te daré de mi espíritu, y entonces conocerás todas las cosas que de mí deseares». El Señor dijo que sus palabras eran para todos los que tienen deseos buenos y han metido sus hoces para cegar. ¿Qué está tratando de decirle el Señor a usted en cuanto a la revelación personal en Doctrina y Convenios 11? ¿Y en cuanto a participar en la obra de Dios?
¿Qué otros mensajes tiene Él para usted? A medida que procure obtener la palabra de Dios, recibiré su espíritu y su poder. Incluso antes de que fuera traducido el libro de Mormón, Hiram estaba deseoso de predicar el Evangelio. Al leer la respuesta del Señor a sus deseos, considere lo que significa para usted obtener la palabra de Dios, especialmente en el versículo 21 donde dice: no intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. ¿De qué manera el obtener la palabra de Dios le ayuda a prestar servicio en la iglesia? ¿En qué forma ello hace que reciba el poder de Dios en su vida? Ideas para el estudio familiar de las Escrituras y de la noche de hogar. En Doctrina y Convenios 10:5 dice: ora siempre para que salgas triunfante, sí, para que venzas a Satanás y te libres de las manos de los siervos de Satanás que apoyan su obra. ¿Qué aprendemos en este versículo sobre el poder de la oración? ¿Cómo podemos orar siempre? Si desea algunas ideas, puede referirse al discurso Ora siempre del elder David A. Bednar de octubre del 2008, que se encuentra en la lista de reproducción de esta semana. A fin de ayudar a su familia a analizar la forma en que el Señor compensó la pérdida de las páginas traducidas del Libro de Mormón, quizá los miembros de la familia podrían hablar de algo que ya hayan perdido recientemente. ¿Cómo se sintieron cuando descubrieron que estaba perdido? ¿Cómo se sintieron cuando lo encontraron? Aun cuando las páginas perdidas del Libro de Mormón nunca se hallaron, ¿de qué manera compensó el Señor su pérdida? Invite a los miembros de la familia a encontrar o marcar frases que comiencen con la palabra soy o con palabras en tiempo futuro y en primera persona, tales como estableceré, inquietaré, mostraré, etc. ¿Qué aprendemos de las frases que comienzan con la palabra soy en cuanto a Jesucristo y cómo es Él? ¿Qué aprendemos de las frases que comienzan con las palabras en tiempo futuro y en primera persona sobre lo que Él hace? Inste a los miembros de su familia a mencionar cómo esas verdades fortalecen su fe en Jesucristo. Doctrina y Convenios, sección 11, versículos 12 y 14 dice: y ahora de cierto te digo, pon tu confianza en ese espíritu que induce a hacer lo bueno, sí, a obrar justamente, a andar humildemente y a juzgar con rectitud. Y este es mi espíritu. De cierto te digo, te daré mi espíritu, el cual iluminará tu mente y llenará tu alma de gozo. Y entonces conocerás, o por este medio sabrás, todas las cosas que de mí deseares, que corresponden a la rectitud, con fe, creyendo en mí que recibirás. La lectura de estos versículos puede ayudar a los miembros de su familia a reconocer cuando el Espíritu se esté comunicando con ellos. Podría alumbrar una linterna en el piso e invitar a un miembro de la familia a colocarse donde la luz esté alumbrando. ¿En qué sentido se asemeja esto a seguir la guía del Espíritu Santo? ¿Qué experiencias personales podría compartir usted? Considere elaborar una lista de lo que el Señor le dijo a Hiram que hiciera a fin de que estuviera listo para compartir el Evangelio. ¿En qué debería de trabajar su familia para compartir el Evangelio? ¿Cómo mejorar nuestra enseñanza? Aplicar las Escrituras a su vida. Después de leer un pasaje de las Escrituras, pida a los integrantes de su familia que compartan algunas formas en que ese mensaje se aplica a la vida de ellos. Por ejemplo, podría compartir cómo el Espíritu ha influido en ellos
en las formas en que se describen en Doctrina y Convenios, sección 11. Y hasta aquí llegamos con las ideas para el estudio de las escrituras de esta semana. Gracias.